Bueno, en principio, si se quiere un análisis de la situación de coyuntura general, en el marco de estar en una provincia, ser intendente de una ciudad tan importante de Resistencia, cómo es la situación actual y la relación con el gobierno nacional. Bueno, creo que lo que se da en la República Argentina hoy es un gobierno de centro derecha de base neoliberal conservadora. Y se da un protagonismo en toda la historia argentina en donde efectivamente en el último centenario, o en la última centuria, efectivamente fue claramente articulada desde movimientos que los gobiernos populares estuvieron claramente asociados al liderazgo de partidos que pertenecían al campo popular, la UCR o el Partido Justicialista. Creo que esta es la primera vez que ninguno de ambos partidos representa una coalición, y la UCR en realidad fue furgón de cola del proyecto macrista. De manera que al mismo tiempo que se configura una centro derecha de base neoliberal conservadora, por otro lado hay un espacio de oposición absolutamente desarticulada. Entonces tenemos un tema. Por un lado, el ejercicio de una política con todo el rasgo del ejercicio de las políticas neoliberales, y por el otro lado, una inconsistencia en términos de capacidad de organización para la unidad de concepción en torno a la oposición. Usualmente siempre la oposición une, en este caso la oposición divide. En el sentido de que hay espacios como nuestro que han trabajado muy claramente una actitud opositora, y otros que obviamente han sido funcionales al macrismo, que a pesar de tener minoría en el ámbito del Congreso, ha logrado un consenso respecto a iniciativas que por lo menos nosotros marcamos una diferencia significativa. ¿Cuáles son esos puntos o ejes centrales de debate y de diferenciación cualitativa? Primero, la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creíamos en la necesidad de un rechazo in limine en virtud de la metodología de designación de los jueces en comisión, y en segundo lugar porque eso obviamente requería un debate profundo desde el punto de vista de la jurisprudencia futura del Poder Judicial, atento a que constituye un pilar fundamental de los mecanismos de uso de las corporaciones. Es decir, el Poder Judicial en Argentina es marcadamente independiente de los gobiernos, pero marcadamente dependiente de las corporaciones económicas. En segundo lugar, entendemos claramente que el acuerdo con los fondos buitres fue un acuerdo de carácter ruinoso, porque fulminó un proceso de reestructuración exitoso para Argentina con el 92,4%, y en virtud de eso generó una concesión inaudita en virtud del cual hemos transferido mucho poder a fondos buitres e intereses extranjeros, en detrimento del interés nacional. En tercer lugar, creo que es muy importante observar que la sanción a la ley 27.000, la última, esta ley que es un combo, digamos, la 27.260, en realidad tiende a destruir el sistema de seguridad social, a descapitalizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a generar un mecanismo de financiamiento para los grupos económicos consolidados en el país. Entonces, esto para mí me parece que, bajo el supuesto de arreglar un problema con las provincias, o el supuesto de resolver el problema de jubilados, o el supuesto de resolver el problema de blanqueo, en definitiva fue un combo para generar una política que implica un gran retroceso para el país. Y eso puede generar un desfinanciamiento estructural del sistema previsional, que a su vez genera un serio problema desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema de seguridad social de largo plazo. En cuarto lugar, creo que es muy importante observar que se ha generado una política de apertura indiscriminada de importaciones, que tiene un impacto en la destrucción de la pequeña y mediana empresa, una política macroeconómica que prácticamente duplicó el déficit fiscal, que genera prácticamente duplicación de la tasa de inflación, que a su vez, en definitiva, pasa 5 puntos del Producto Interno Bruto directamente de pobres a ricos. O sea, hay una transferencia de 20.000 millones de dólares a grupos concentrados de la economía argentina, con lo cual efectivamente eso implica una reducción abrupta de la tasa de consumo, reducción abrupta de la tasa de inversión, reducción abrupta del componente redistributivo, que es la base de la sustentabilidad a largo plazo de la economía. Y por último, creo que uno observa que si los pilares básicos del país y de los que se había realizado en el ámbito de las políticas públicas durante los últimos 12 años y medio, en general lo que se ha podido visualizar hacia adelante es que se ha desarticulado el programa, una política sanitaria activa, se ha generado un proceso de incremento de la tasa de desempleo, o sea, 9,3% hoy, puede llegar a 2 dígitos claramente. Eso significa un mayor nivel de exclusión social, la redistribución regresiva del ingreso y, por supuesto, implica claramente un
más serio en términos de consolidación de la unidad del país en términos de espacio territorial. Eso es lo que nosotros estamos visualizando. Cuando hay ajuste de la inversión pública, hay ajuste en el empleo. Cuando hay ajuste en las transferencias de recursos a las provincias, efectivamente también problemas de carácter fiscal, y eso afecta al desenvolvimiento de la actividad económica. Entonces, todo eso que son los 5 puntos que puedo resumir como la aplicación de una política deliberada por parte del gobierno nacional que obviamente nos perjudica. Decía la dificultad de la oposición, ¿no? Si uno piensa estos 5 puntos que usted está mencionando, haría más sencilla la tarea para enfrentar. Sí, totalmente, porque ¿Dónde encuentra la dificultad para esa unidad? yo creo que básicamente en general uno debería tener claro, si hay un arco opositor, aun cuando existen diferencias, la oposición puede unir, pero cuando existe un arco opositor en donde las diferencias se agudizan conforme a una especie de pactismo con el gobierno, entonces ahí es donde radica la diferencia. Yo creo que el problema central es que no se ha seguido una directiva que tiene que ver con unidad de concepción para unidad de acción en el marco de la oposición. Creo que objetivamente muchos dentro del peronismo, digamos, han recurrido a la remonida actitud de pragmatismo para acordar con el gobierno, y eso fue extremadamente perjudicial a nuestros intereses. Fíjese lo que pasa con el acuerdo de carácter fiscal con los gobernadores de las provincias argentinas. El problema central es que nosotros tuvimos una solución con el decreto 2635 del año 2015 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nos restituyó el 15% y el 1,9%. Eso obviamente funcionó muy bien en enero, pero tuvo un impacto absolutamente negativo en el mes de diciembre, digamos, y en el mes de enero el decreto 76 del presidente Macri efectivamente solamente le resuelve el problema a San Luis, le resuelve el problema a Córdoba, le resuelve el problema a Santa Fe, son las 3 provincias, y después, bueno, transparencia discrecional de la provincia de Buenos Aires, a Jujuy, etcétera, en detrimento de las otras. Por último, le preguntaría la situación con Cristina, ¿no? Hay dentro del peronismo también distintos sectores que discuten o no discuten, o plantean o piensan su rol como conducción. ¿Cómo analiza usted esto? Sí, yo creo que Cristina tiene un rol de expresidenta de la Nación, tiene la experiencia de haber gobernado durante 2 mandatos consecutivos la República Argentina, que ha obtenido una reelección, que fue la primera mujer presidenta elegida por la voluntad popular y la primera mujer presidenta reelegida por la voluntad popular y reelegida con casi el 55% de los votos después de Juan Domingo Perón. Entonces, creo que tiene un mérito extraordinario. Su rol es un rol muy importante para lograr vertebrar este arco opositor. Esto le hace muy bien a la democracia. La democracia tiene un problema de resquebrajamiento de carácter institucional cuando hay un oficialismo fuerte que tiende a la hegemonía, que puede convertirse en mesianismo, y tiene una oposición débil que no es capaz de poner límites. Entonces, creo que hay un problema central en el mundo hoy, que es el vaciamiento de la representatividad de las democracias occidentales como consecuencia del avance corporativo. Y naturalmente ese avance corporativo se da a través de grupos mediáticos concentrados, que son los que efectivamente desnaturalizan o impiden el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, democracia sin libertad de expresión no existe. Y eso es lo que ocurre en lo que se denominaría hegemonía comunicacional autoritaria de masas, que obviamente genera un vaciamiento de carácter estructural de las democracias occidentales. Jorge, perdón, vos fuiste uno de los tantos dirigentes del campo nacional que recibió o fue víctima del fusilamiento mediático cuando fuiste jefe de gabinete. En ese plano, la batalla comunicacional hoy, digamos, desde el campo nacional, ¿qué pensás que se puede hacer, qué se debe construir como para dar una pelea en ese plano que consideramos muchos que es la batalla, ¿no? No, por eso yo creo que acá el problema central es que nosotros tenemos que entender que esto es un canto a la libertad. No existe libertad si no hay libertad de expresión, y no hay libertad de expresión si hay libertad de empresa que tienda a la concentración mediática. Entonces me parece que este es el tema central. Esto no se trata de un problema de confrontación política con un grupo determinado. Se trata desde la oposición de generar un canal que permita resguardar el interés de la democracia. O sea, y esto no solamente es en Argentina, o pasa en Argentina, esto es un problema que se extiende a Brasil, a toda Sudamérica, a todo el mundo. O sea, hay un problema serio. Si el sistema político no es capaz de articular una demostración de razonabilidad política, generando pluralidad de voces, entonces obviamente
esto va a generar un punto de inflexión y una transformación del paradigma en algún momento del tiempo. Pero lo que no se puede es sostener, porque así como no se puede sostener el autoritarismo en el ejercicio del poder político, tampoco se puede sostener la hegemonía comunicacional autoritaria de masas con la concentración mediática. Muy bien. Gracias.